Gracias, Carla. Gracias, muy amable. Hasta mañana. Lucho también, por supuesto. Se nos cumplió el sueño, ¿no? Un pase de taquito y yo más tarde de pared, Lucho. Bueno, gracias a ambos. Muy buenas noches, soy Nicolás Salazar. Bienvenidos a una nueva edición de Cara a Cara. Hoy vamos a seguir hablando de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta porque desde Fuerza Popular anuncian nuevos pedidos, no de nulidad necesariamente, sino de un habeas data. Atención porque consideran que se debe respetar la intención de la ampliación del horario para recibir los pedidos de nulidad, pero también están solicitando el padrón electoral para, de alguna manera, probar lo que ellos consideran son irregularidades. Aunque ya Lourdes Flores, que se ha unido al equipo legal del partido fujimorista, asegura que acá ha habido un fraude en las mesas y que se necesitan pruebas para que el Jurado Nacional de Elecciones finalmente tome una decisión y anule las votaciones en algunas mesas de las diferentes regiones del país que ellos han considerado, ¿no? que han presentado. Bueno, más adelante vamos a hablar con Raúl Castro, él es antropólogo, porque es importante señalar en qué momento se fragmentó el Perú, se polarizó, pero no solamente se dividió en el voto, sino también en las interrelaciones, ¿no? Sobre todo por las terribles muestras de clasismo, racismo, todo tipo de discriminación que se ha visto en esta contienda, o se ha exacerbado o en todo caso ha sacado estos comicios lo peor de nosotros. Vamos a hablar también con Germán Ortiz, periodista colombiano, y creo que uno tiene consecuencia de lo otro, aunque nada justifica este tipo de actitudes en un país multirracial y pluricultural. Pero lo cierto es que las fake news, ¿no? Las noticias falsas que se manejan en redes sociales también generan odio, sin duda, ¿no? Pero mucha inestabilidad, ¿no? A un sistema democrático que creo todos debemos de fortalecer. Comenzamos con Omar Cairo, él es abogado constitucionalista para ver los aspectos legales, constitucionales, jurídicos, ¿no? Sobre lo que está pasando a esta hora y que se entiende por los plazos debería de culminar la semana próxima. Parece que no va a ser así. ¿Cómo le va, doctor Cairo? Muy buenas noches. Bienvenido a Cara a Cara. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, a ver, vamos a aterrizar en los temas. Obviamente nosotros apelamos a la fuente jurídica, ¿no? Y obviamente para manejar bien los conceptos, los temas legales, los temas constitucionales. Lo que está proponiendo hoy, vamos a profundizar del habeas data después, pero yo para contextualizar esta conversación, ¿estamos en una etapa administrativa o ya estamos ante, digamos, una condición legal dentro del proceso? No, estamos en una etapa de jurisdicción electoral. Recuerda, Nicolás, que la justicia electoral la imparte el Jurado Nacional de Elecciones a través de los jurados electorales especiales en primer grado y de su pleno en revisión. Entonces, los jurados electorales especiales están resolviendo jurisdiccionalmente la solicitud de nulidad y la apelación será resuelta en definitiva por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Correcto, pero vamos un paso más, porque Fuerza Popular habla, es decir, la estrategia es pedir ingresar el habeas data, que usted nos va a explicar exactamente qué significa, pero también insisten en la ampliación de los plazos para que puedan ingresar los pedidos de nulidad. Estas dos fases y estas dos solicitudes, ¿son también, hablan de la justicia electoral o son trámites administrativos? La solicitud de la ampliación de plazos sí tiene que ver con la justicia electoral. Voy a explicar por qué no procede. Y el habeas data no tiene ninguna vinculación con la justicia electoral. El habeas data es la demanda que plantea una persona cuando le pide a una institución, primero tiene que pedírsela, información de carácter público, o sea, relativa a asuntos públicos, y la institución se niega a entregársela. Entonces, la persona interpone la demanda de habeas data, el juez emplaza a la institución, tiene un plazo para contestar de 5 días,
después se hace una vista de la causa y se emite sentencia. Esto más o menos en tiempos estará, te hablo de 2 meses que salga la sentencia. Y la orden va a ser, si es que se gana el habeas data, que el juez le va a ordenar a la OMPE, en este caso, si es que contra la OMPE se interpone, que le entregue al demandante los padrones o los documentos que esté solicitando, y punto. No vincula al jurado de elecciones. O sea, lo único que va a conseguir el demandante es tener en su mano esa información. Los documentos. No tiene nada que ver con el proceso electoral. Claro, a ver, pero el presidente del Jurado Nacional de Elecciones hoy hablaba de que no se puede admitir, es decir, no se puede entrar a una etapa probatoria porque dilataría todo el proceso y hay un cronograma claro. Sí, pero repito, esto es distinto. Probablemente quieran tener en su poder esos documentos para incorporarlos al proceso jurisdiccional. Lógico. Ante los jurados especiales o ante el jurado de elección nacional. Pero lo que dice el presidente del jurado es correcto. Estamos ante procesos jurisdiccionales muy breves por la razón siguiente. Forman parte de un proceso electoral que debe concluir con la proclamación del ganador de las elecciones por mandato constitucional antes del 28 de julio. Es decir, por eso se diseñan de esa manera estos procesos. Correcto. Y por eso es que tienen plazos tan cortos. Correcto. En 3 días se tiene que resolver. Correcto. Por eso no hay estación probatoria. Quieren probar una hipótesis. Entonces, por un lado, a OMPE le solicitan el padrón electoral. Por otro lado, a RENIEC, entiendo, con RENIEC van a cotejar las firmas, porque pericias a estas alturas sería algo muy complicado, ¿no? No, pero repito, Nicolás, lo que quieren, lo que aparentemente, porque no han explicado bien contra quién van a interponer la data, van a pedir a la RENIEC y a la OMPE, porque esos son los pasos que hay que seguir, con un documento de fecha cierta que les entreguen esos documentos. Correcto. Si la OMPE y la RENIEC se niegan a entregárselos, ahí interponen el habeas data. Y el habeas data es una demanda contra OMPE y contra RENIEC que toma 2 meses de trámite. Entonces en agosto van a tener, si ganan el habeas data, los documentos en su poder. No entiendo para qué, francamente no entiendo para qué. A ver, Miki Torres hoy día informa que el Jurado Electoral Especial de Huancavelica sí le solicitó a OMPE y se lo dio. Le dio esa información, el padrón, quiero decir, porque ellos quieren, en Fuerza Popular se quiere determinar si realmente votaron en las mesas los que debían votar, ¿no? Entiendo yo, eso lo he visto y lo he escuchado yo mismo. Sí, lo que ocurre es que el Jurado Nacional de Elecciones, que es el grado superior a los jurados electorales especiales, ha dicho que no procede solicitar esos documentos. Si un jurado ya lo hizo y lo obtuvo, bueno, eso creo que lo tendrá que valorar el Jurado Nacional de Elecciones, pero el Jurado Nacional de Elecciones ya no puede revertir su decisión de que en los casos en los cuales se haya declarado infundada la nulidad y la parte que interpuso la nulidad le pida al jurado que requiera la entrega, el jurado se va a negar a hacerlo, porque no hay estación probatoria y porque ya ha denegado ese pedido en otros expedientes. El jurado no puede actuar en un expediente de una manera y en otro expediente de otra. Bueno, ya decidió el jurado que, como no hay etapa probatoria, no se puede pedir en la exhibición o la remisión, perdón, de documentos a RENIEC o a la OMPE, porque eso dilata el proceso. Porque después lo que viene es hacer comparaciones, pericias, actuaciones procesales, y eso dilata el plazo. Ok, pero una de las cosas, tiempo. Cuando se presenta una solicitud de nulidad y se dice aquí hay firmas falsas, ¿cómo entonces comprobamos que la firma es falsa? Lo que ocurre es que la falsedad de la firma no es algo que se deba determinar en un procedimiento como este. Este procedimiento es para denunciar nulidad, para pedir nulidad por fraude, cohecho, soborno, intimidación, violencia, para inclinar la votación en favor de una candidatura. Que una firma sea falsa o no, eso por sí solo no indica que se ha inclinado la votación en favor de alguien. Puede ser falsa o puede ser que haya firmado con una grafía distinta, como es en la mayoría de los casos. Si se quiere denunciar una falsificación, eso es del Ministerio Público, para que castigue al falsificador si es que lo hubiera. Pero no puede pretenderse que se demuestre un delito como condición
para decidir la validez de un acta. Claro, porque pero este proceso dura 3 días. ayer un Y no tiene periodista por objeto condenar a nadie. ayer un periodista de Ojo Público, ¿no? nos daba más detalles sobre el rechazo allá a varias solicitudes de nulidad, ¿no? Y el jurado rechazaba y decía no hay pruebas, no hay pruebas. Entonces, nuevamente, si uno presenta un pedido de nulidad y dice pido la nulidad de esta acta o bueno, de varias actas en una mesa porque las firmas no coinciden con las personas que ahí se señalan. Y el jurado responde, no hay pruebas, pero si te quiero presentar las pruebas y las pruebas no las vas a admitir tampoco, porque además no me vas a dar tiempo de probar la causa, ¿no? Lo que ocurre, Nicolás, es que cuando el jurado dice, el jurado electoral especial o el jurado de elecciones no hay pruebas, significa que no hay pruebas del fraude. Y la falsificación por sí sola, o la diferencia entre las firmas por sí sola, no significa fraude. Tienen que probar que esa discrepancia entre las grafías ha inclinado la votación en favor de una candidatura. O sea, es algo de una probanza muy compleja y no configura por sí sola claro. el hecho de que los votos no coincidan, la suma de votos de la suma de votantes con la suma de votos. Esa divergencia numérica por sí sola no significa que se haya inclinado la votación con cohecho, con soborno, con intimidación a favor de un candidato. Por eso es que se le dice si solamente queda el acta y se desecha la cédula, ¿cómo salvas esa acta? Para eso están los personeros. Esas son cuestiones esas nulidades son estas nulidades tienen como presupuesto situaciones que no han podido ser, que no podrían haber sido verificadas en el momento de la votación. Correcto. Bueno, los personeros y los miembros de mesa, ¿no? Se entiende. Y los miembros de mesa, o sea, los partidos tienen que tener personeros en todas las mesas. Si desconfiamos del sistema, tenemos que tener personeros en todas las mesas, ¿no? Y si no los hubiera también, porque la OMPE tendría que haber detectado el cohecho, el soborno, la intimidación. Y entonces se está cuestionando que la OMPE ha permitido eso. Correcto. Sin adjuntar ninguna prueba, solamente presentando el acta. Es casi como decirle, señores, miren que las firmas no son parecidas, averigüen ustedes. Ahí se abre un espectro bien delicado porque Perú Libre podría decir también, bueno, voy a buscar a ver si las firmas coinciden en todas las actas donde no gano, ¿no? Nicolás, por eso es que esto nunca ha pasado en la historia. Porque con ese criterio, Ollantumala cuando perdió, Alan García cuando perdió contra Toledo, podrían haber pedido la nulidad de 300 actas, de 800 actas, y no hubieran podido juramentar ni Alan García Correcto. Cuando le ganó a Toledo, a Humala, ni Toledo cuando le ganó a Alan García. Porque este mecanismo no es para eso. Ahora, en la sesión del Pleno, doctor Cairo, en la sesión del Pleno no sé si ha sido hoy o ayer, creo que ya desde ayer o hace 2 días el vocal Arce pide el padrón electoral. Tan es así que al final el presidente Salas Arenas le tiene que pedirle a la secretaria que lea los artículos donde se señala expresamente que no se puede pedir un padrón electoral para poder revisar este tipo de apelaciones. Exacto, y eso ya es decisión invariable. El jurado no puede en un expediente decir que sí se puede, que no se puede y en otro que sí. Entonces eso está descartado. El jurado no puede en las siguientes nulidades decir, caramba, lo he vuelto a pensar y ahora sí voy a pedirlo a reniegue a la OMPE, porque ya adoptó una decisión en este proceso electoral y no puede haber decisiones diferentes para supuestos iguales. Correcto. Ahora, y respecto, sí, adelante. Si me permite, por favor. Vamos al tema de la ampliación de los plazos, porque ahí también hay una divergencia de opiniones, ¿no? Claro, en Fuerza Popular dicen, el presidente Salas Arenas confesó de que se amplió el plazo. Se entiende que la Junta se reunió y dijeron vamos a ampliar, y cuando él pide una reconsideración, bueno, se vota en contra y se desestima esto. Entiendo que el jurado también dice, por si acaso, esta ha sido una reunión privada y no se ha oficializado, ni se ha publicado, ni se ha informado a las partes. ¿Es así? No. Lo que ha pasado es que el plazo venció el miércoles a las 8 de la noche.
Eso de conformidad con las normas vigentes. El Jurado Nacional de Elecciones durante todo el proceso electoral ha rechazado subsanaciones, impugnaciones presentadas después de las 8 de la noche del tercer día o del día que se vence el plazo. Eso no lo puede cambiar el jurado. No puede actuar de una manera con un justiciable y de otra manera con otro. Okay. Lo de la ampliación. El miércoles a las 8 venció el plazo. El día viernes, lo que trascendió, porque no hubo una comunicación oficial, fue que el jurado estaba reabriendo el plazo. O sea, no era una prórroga, era la reapertura de un plazo concluido. Afortunadamente a las 5, el jurado de elecciones, el presidente salió a decir que se había acordado eso, no se había construido un acto procesal, y a las 5 se había decidido dejar sin efecto eso, porque sería una monstruosidad reabrir un plazo. Entonces, para entender, el miércoles a las 8 culmina el plazo y el viernes se evaluó la posibilidad. 2 de la tarde trasciende. Perdón, pero Salas Arenas en un pronunciamiento que publica el Jurado Nacional de Elecciones confiesa que efectivamente en la mañana se había decidido ampliar, pero que él pidió reconsideración. Él confiesa. A las 2 de la tarde del viernes, o en la tarde, a las 11, 1 de la tarde, trasciende que hay un acuerdo de ampliación, que en realidad es de reapertura. Así es. Eso me queda claro. No tiene nada que ver con el miércoles a las 8 de la noche. No tiene que ver nada con el miércoles a las 8. En todo caso, se hubiera abierto el viernes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero eso no exactamente, porque ¿cómo pueden extender si ya el miércoles había concluido? Pero de que se llegó a un acuerdo, sí se llegó a un acuerdo. De que se llegó a un acuerdo, sí se llegó a un acuerdo, porque Salas Arenas lo informa. Nicolás, te pido un minuto. A ver. Trasciende esto y a las 5 de la tarde el presidente del jurado dice, en efecto, hubo ese acuerdo, pero atendiendo a que no puede realizarse una monstruosidad, no dijo monstruosidad, pero es jurídicamente una monstruosidad reabrir un plazo, y a la jurisprudencia del TC se ha decidido no realizar esa reapertura. Eso es todo lo que ha habido. Y entonces, ayer se publican las dos resoluciones. La primera, que reabría el plazo, y la segunda, y curiosamente dice que lo reabre el viernes, hasta el viernes a las 8 de la noche, con lo cual deja fuera de duda que las 8 es el límite del último día de plazo. Y además, ayer mismo se publica la resolución que deja sin efecto la reapertura. ¿Qué dice el artículo 52 de la Constitución? El artículo, 51. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Esas dos resoluciones, la que reabre el plazo y la que suprime la reapertura, fueron publicadas ayer. Entonces, surten efectos a partir de mañana. Es imposible. Una mata a la otra. No solo eso. En primer lugar, y además, aunque no hubiera la segunda, no se puede reabrir el plazo del viernes porque eso sería retroactividad. Claro, retroactividad. Porque esto rige para el viernes de este viernes, no para el viernes, no para el viernes 11. Entiende. Entonces, eso el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho bien en aclarar que no ha reabierto el plazo, no ha ampliado nada. El plazo se venció el día miércoles a las 8 de la noche. Doctor Cairo, y hasta ese día habían presentadas 165 solicitudes de nulidad. Imagínate, Nicolás, que se declaren fundadas las 165 y que las actas tengan todos los votos a favor de Perú Libre. Esa anulación de votos, esa cantidad de votos anulados es menor a la diferencia que existe entre el primero y el segundo puesto de la segunda vuelta. Es decir, el cómputo de la OMPE que coloca en primer lugar al candidato de Perú Libre es irreversible. No se puede modificar ni aun cuando se declararan fundadas las 165 nulidades. Bueno, ya no nos adelantemos a eso porque en todo caso, hasta que se resuelva hasta la última apelación, creo que sería lo pertinente. Sin embargo... Perdón, Nicolás, sí. Lo que ocurre es que las apelaciones fuera de plazo no se pueden resolver.
No, claro, Se sí, debe sí declarar entiendo, pero todavía improcedentes. faltan apelaciones, algunas a actas observadas, a votos impugnados y a pedido de nulidad. No, perdón, a lo que me refiero es que las 165 nulidades presentadas dentro del plazo, sobre esas el jurado se va a pronunciar, Correcto, por eso. pero Pues, sobre, sobre las que se presentaron entre las 8 y las 12 de la noche del día miércoles, que son como 700, sobre esas no se va a pronunciar el jurado, va a decir improcedente, entiendo, porque están fuera de plazo. entiendo. Pero ya acabó con esas, las que fueron dentro del plazo. No, sobre esas todavía no hay ningún Ya, pronunciamiento, porque recién están siendo perfecto, apeladas. perfecto. Está bien, entonces todavía falta, pues. Pero, Todavía. Nicolás, perdón, pero las 165, aunque se declaren fundadas, anulan votos que no llegan a ser la suma que hay entre el primer y segundo candidato actual. Por eso le digo que va a ser un trámite en el cual, en el mejor de los casos, Correcto. van a faltar 10.000 votos para que... Esa parte sí la entiendo, doctor. El tiempo nos ha ganado. Muy bien. El jurado tampoco va a Bueno. proclamar antes de resolver todo, por más que la diferencia sea a favor de alguien. A eso es lo que voy, ¿no? Estamos claro, sí, dando lógicamente, vueltas en el mismo asunto. Una pregunta muy breve. Lógicamente, va a examinar las 165, las otras las va a declarar improcedentes de Correcto. plano y muy rápidamente va a Una tener que pregunta muy proclamar breve, para no darle vueltas al Sí. mismo punto. Adelante. Estamos 3 minutos en lo mismo. Bueno. ¿Puede ir al TC, Fuerza Popular, y pedir una reconsideración porque- en el supuesto del habeas data y todo lo que estamos hablando? Bueno, el habeas data lo tiene que resolver un juez. Si se declara infundado, la apelación la resuelve una sala de la Corte Superior y eso puede ser impugnado ante el TC. El TC llegará al TC eso dentro de 1 año y medio más o menos. Ese es el tiempo que dura un habeas data en el Perú. Y bien lo ha dicho el presidente jurado nacional de elecciones, que se tiene que respetar el cronograma electoral y claro, se proclamará el ganador y lo otro seguirá por su cuenta, ¿no? Bueno, ya... Además que no tiene nada que ver, como le dije a Nicolás, Claro. porque si gana el habeas data, le van a entregar al demandante los documentos para que él los tenga. Doctor, bueno, nos ha ganado el tiempo, ahora sí. Gracias, muy amable. Hemos podido aprender un poco también de estos conceptos, ¿no? Es un poco difícil, pero creo que es pertinente para que la ciudadanía no especule y no vaya más allá. Muchas gracias. Omar Cairo, abogado constitucionalista, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa. Al volver, Raúl Castro, antropólogo. Vamos a hablar sobre esta fragmentación, ¿no?, que se suscita en el país a propósito de la contienda electoral. Regresamos. Seguimos en Cara a Cara y ahora le damos la bienvenida a Raúl Castro, antropólogo, decano de la carrera de Comunicación y Publicidad de la Universidad Científica del Sur. ¿Qué tal, señor Castro? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Un gusto de estar aquí conversando con ustedes, con el público. De cara al Bicentenario, cuando deberíamos estar más unidos que nunca, parece que estamos más divididos, ¿no?, que toda la historia. La pregunta es, ¿en qué momento se fragmentó el Perú o en realidad es parte de nuestra historia? Bueno, podríamos hacer una proyección retrospectiva, ¿no?, y pensar que hay raíces históricas en esto. Sin duda las hay, sin duda hay condiciones estructurales que nos acompañan desde la historia republicana, y sabemos pues que todavía hay asuntos que resolver con respecto a algunas poblaciones que están olvidadas en el Perú y que no están teniendo la atención del Estado, ¿no? Pero yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día es un poco más complejo, ¿no? Y tiene aspectos de asuntos que están sucediendo hoy, ¿no? Y que, claro, están sobre la base de condiciones estructurales, pero también estamos viviendo una polarización producto de la situación particular que es la pandemia, ¿no? Es una situación, recordemos, altamente dramática y que ha afectado al Perú especialmente. El Perú es el país con más muertos por cada 100.000 habitantes en el mundo, ¿no?
Entonces, es una circunstancia que nos tiene a todos muy, muy afectados. Muy sensibles y probablemente ha exacerbado también bueno, los ánimos, entendiendo que se ha mostrado que Perú sigue siendo un país centralista, ¿no? Porque las condiciones, aunque para todos ha sido igual de desastroso, pero por ejemplo se mostraba que en Lima habían más recursos en el sistema de salud que en otras regiones. Sin lugar a dudas, ¿no? Y es ahí donde hay el empate con las condiciones estructurales, ¿no? Definitivamente, como lo has dicho, digamos, los resultados de las preferencias electorales lo muestran, ¿no? Estaría habiendo, pues, una brecha en términos de condición socioeconómica, ¿no? Con respecto a una opción política que estaría buscando cambios urgentes, ¿no? Puesto Claro. que definitivamente el impacto de la pandemia ha sido pues durísimo ahí, ¿no? Durísimo. Pero llegamos al punto de la diferencia de clases, es decir, el rico contra el pobre, o es, digamos, el mensaje de la derecha y la izquierda de pronto radical, que luego lleva a que un lado ataque de comunismo al otro y justamente volvemos nuevamente a la diferencia de clases. Sí, definitivamente uno puede apreciar ese tipo de discurso en las prácticas políticas y también en la vida del ciudadano común, ¿no? Definitivamente desde la segunda vuelta se instaló un relato o relatos, ¿no? Donde oponían al rico y al pobre o al peruano contra el no peruano, ¿no? Recordemos esa narrativa, o tenemos muy presente esa narrativa de que tenemos que salvar al Perú. ¿De quién? De otros peruanos, ¿no? Entonces, ese discurso de la autenticidad con respecto a otros que no serían tan peruanos, digamos, sino que serían agentes o extranjeros o que complotarían, digamos, es un discurso que en efecto ha sido ejercido desde las vanguardias políticas, pero el problema está en que encuentra asidero en la población, ¿no? Y la respuesta para estos asideros tiene que ver con la situación de escepticismo profundo que hay sobre todos los sistemas políticos vigentes, ¿no? Correcto. Todos los expresidentes vivos están sometidos en el Perú a asuntos de justicia, ¿no? Están involucrados con temas de corrupción. Claro, Entonces, correcto. ese descreimiento, esa corrosión que hay en la confianza del ciudadano, hace que las reacciones sean extremas. Correcto, ¿no? claro, porque no llega la supuesta bonanza económica a mí, pero además te robas la plata, ¿no? Y quieres seguir manteniéndote en el poder. Esa es una visión que, por cierto, tiene ya décadas, ¿no? Porque siempre hablamos de que hay una brecha y las brechas cada vez son más grandes y nunca se atiende esa demanda. Se habla de justicia social, pero no se llega a atender. Entonces, ahora estamos llegando, ¿no?, a una etapa de crisis en ese sentido. Absolutamente. La pandemia lo ha exacerbado. Bueno, y los resultados también, ¿no? Porque antes se acababa la contienda y, bueno, vamos a apoyar al presidente que venga, pero los resultados nos tienen en esta polarización terrible, ¿no? Sin duda. Y los discursos políticos lo han acrecentado, ¿no? Lamentablemente, ambas posiciones que están todavía por definir sus resultados, en sus discursos tras la segunda vuelta levantaron banderas de antagonismo, digamos, extremo. De ¿no? odio, digamos, de odio. Dualismos, ¿no? Y ese es un problema. No podemos seguir con discursos políticos duales, ¿no? O sea, bipolares. Eso realmente es una práctica que está haciendo circular. Mira, hay estudios desde ya hace bastantes años acerca de la manera como se trasladan los discursos sociales en las distintas redes de personas y comunidades que hay, ¿no? Y si, por ejemplo, existe una propensión hacia expandir discursos, digamos, afirmativos y más bien
que busquen tender puentes, pues el clima podría dirigirse hacia eso, ¿no? Sin embargo, cuando existe el discurso opuesto, pues como reguero de pólvora se extiende, ¿no? Y entonces cuando los principales líderes políticos, cuando las voces importantes en los medios, cuando los líderes de opinión expresan ese tipo de lenguaje, unos llaman a otros derecha bruta y achorada, los otros llaman a los otros agentes del comunismo, Es de ¿no? ida y vuelta. Entonces lo que se está buscando, ¿no?, es un establecimiento de un antagonismo, una brecha irresoluble. Claro, y el problema es que un gran problema. Y el problema, perdón, es que eso no acaba con la segunda vuelta, ¿no? Eso va a seguir. Entonces, tienes a la mitad del país que va a decir, pero yo no voté por esta persona a quien yo considero menos, ¿no? Y no la voy a respetar, cuando en realidad deberíamos respetar la investidura presidencial, ¿no? Y por otro lado, si es la otra opción, dirán, yo no voté por esta persona porque es probadamente corrupta, o todo lo que viene anexo a eso, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué va a pasar el día después, ¿no?, de 28 de julio? Así es. Mira, tenemos el espejo de un gran caso como es el Estados Unidos post-Trump, ¿no? Pew Research Center elaboró una encuesta después de la elección del 2016 de Trump y apenas el 2% creía que se iban a poder resolver las cosas conjuntamente, ¿no? Claro. Poco más del 10% creía de que los otros iban a comprenderlos, ¿no? O sea, el espejo es muy severo y lo que hizo en su momento Joe Biden fue en las últimas elecciones ahora, ¿no? Fue abrir un poco el espectro y tratar de incluir a las diversidades, ¿no? Claro. Lo que nos toca ahora es abrir en ambas posibilidades, o sea, cualquiera que asuma va a tener necesariamente que abrir y ser de ancha base. Congregar e incluir a representantes de las diversas representaciones, ¿no? Bueno, y que si no lo hacemos, y esto no cambia, y si no acortamos esas grandes brechas, el problema no solamente va a ser hoy día, va a ser en los próximos 5 años, 10 años, 15 años. Esto no va a acabar nunca. De hecho, y me gustaría ahora hablar sobre las redes sociales, ¿no? Porque hoy un poco buscando con el productor en Twitter, en resumen, ¿no?, una persona que habla de la ignorancia que él señala con respecto a las expresiones culturales de nuestro país, llámese los ronderos y el uso del hacha o látigo, ¿no? Pero también cuando cierra esa idea, dice, por eso se les dice blanquitos, ¿no? Entonces, también es una manera de tratar de educar al otro, pero con una connotación, ¿no?, peyorativa y de violencia verbal, ¿no? Por otro lado, otra persona que dice, bueno, así como ustedes tienen sus expresiones culturales, nosotros también salimos esta marcha de antorchas, ¿no?, que entiendo no tiene nada que ver con nuestro país, pero se ahonda en este conflicto, ¿no?, y en redes sociales pues es muy beligerante, ¿no?, y eso es lo que preocupa, ¿no?, por más que las redes sociales aguanten todo y de pronto en persona las cosas cambian, ¿no? No, bueno, y ahí hay que tener una vigilancia muy grande porque tenemos un sistema judicial que también debería estar mirando a aquellos que buscan encender la pradera, ¿no? Claro. Entonces, es un poco lo que decía antes. La teoría de las redes sociales es previa a los medios digitales como Twitter, Facebook, ¿no? La teoría de las redes sociales es cuando, por ejemplo, una narrativa específica sobre, qué sé yo, el país que gana un mundial, ¿no?, distribuye y expande un sentimiento de felicidad entre todos, ¿no? Hay un contagio por la felicidad. La palabra clave es contagio, ¿no? Y repito, Christakis y Fowler en el año 2010, haciendo un estudio sobre redes sociales, demuestran un poco la forma como hay contagios colectivos a través de las diferentes emisiones de discursos sostenidos y regulares, ¿no? Claro. Entonces, lo que tenemos que evitar son los contagios negativos o que abran brechas, ¿no?, sino todo lo contrario. Y ahí tiene que haber una responsabilidad de toda la sociedad civil, no solamente de las autoridades, sí, ¿no?, sin duda, donde
donde por delante se deje, más bien se ponga aspectos de buscar tender puentes que incrementar las brechas, ¿no? A mí lo que me preocupa es el mensaje de odio, ¿no? Y si realmente va a haber una reconciliación después. Porque esto viene desde la educación, ¿no? Incluso de la escuela pública, ¿no? Privada y en las familias. O sea, esto no tiene un año, no tiene meses, tiene décadas. Sino que ahora sale a relucir por todo este contexto, ¿no? Lamentablemente, Perú, como buena parte de América Latina, tiene digamos, hay prácticas racistas evidentes, ¿no? Todos los días tenemos ejemplos en la calle, no solamente, repito, en las redes sociales o en los medios. Claro. En el día a día lo vemos, ¿no? En nuestra interacción diaria. Correcto. Entonces, hay, por supuesto, un aspecto de largo plazo, educativo, de base que hay que manejar. Pero también hay uno inmediato, ¿no? Y por eso existe un observatorio en el Ministerio de Cultura que se llama Alerta contra el Racismo, ¿no? Correcto. Bueno, es un Porque delito, además. Es un delito, hay que sancionarlo. Así es, así es. Y cuando se hacen llamados a ejercicios de violencia, sea cual fuese la fuente, hay que estar vigilantes y que el Estado, a través de sus diferentes órganos, puedan intervenir, ¿no? Si hay, por ejemplo, militares en retiro que están haciendo lo mismo, pues hay que estar vigilantes con eso. Claro, ¿no? Hay que comenzar por los referentes, ¿no? Porque son lamentablemente los que están dando el peor ejemplo, ¿no? Y ahora se ha ahondado con este tema de los votos, ¿no? Y tratar, obviamente, de ganar en mesa, como se dice, con pedido de nulidad, porque hay quienes ya están diciendo, oye, mi voto cuenta, ¿por qué quieres borrar mi voto? Y eso, lamentablemente, exacerba más, ¿no? El gran problema es eso, ¿no? Cuando se deja la puerta abierta para lo que se conoce como fake news, ¿no? O mentiras, ¿no? Falsas afirmaciones, ¿no? Que se sostiene que hay fraude cuando hasta el momento no tenemos ninguna evidencia. Yo estoy de acuerdo en que hay que investigar hasta el último voto, ¿no? Bueno, pero hay que dejar en las autoridades, ¿no? Es como el árbitro, y es que todos nos tenemos que poner de acuerdo en torno a alguien, porque si no, pues esto sería pues una anarquía, ¿no? Y de eso no se trata. Bueno, tenemos que despedir la entrevista, pero ya que usted lo menciona, quédese con nosotros, siga viendo cara a cara, porque al volver, muchas gracias, Raúl Castro, antropólogo, decano de la Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad Científica del Sur, porque al volver, Raúl, vamos a conversar con Germán Ortiz, periodista colombiano, a propósito, ¿no?, de las fake news que también generan odio y que nos dividen más. Conversamos con él sobre este punto en breve nada más. Regresamos. Bueno, seguimos aquí en Cara a Cara. Le damos la bienvenida a Germán Ortiz, periodista colombiano, magíster en Relaciones Internacionales y Derecho Público. Recientemente participó, muy buenas noches ante todo Germán, en un ciclo de conferencias por la Semana de Periodismo que organizó UCAL. Bueno, bienvenido y gracias por atender nuestro llamado. Preocupados aquí porque en realidad no es no es patrimonio del Perú, las fake news, ¿no?, o noticias falsas o medias verdades también. Como bien me decía mi productor, es también una pandemia que debemos enfrentar, ¿no? Sí, efectivamente, Nicolás. Buenas noches a todos. Sí, esto es una pandemia, pero esto es una pandemia que lleva muchos años, muchísimos años. Sin embargo, pues las redes sociales han exacerbado, digamos, que el caudal de noticias falsas que vemos en todos los países del mundo y que de alguna manera llevó al Foro Económico Mundial por allá en el 2013 a considerar que las noticias falsas ponen en serio riesgo a las comunidades y sobre todo a los estados democráticos. Eso es un asunto de ese tamaño. Bueno, ya que vamos a entrar a la campaña peruana, hay que recordar lo que pasó el 2018 en Brasil, ¿no? Contra Bolsonaro, que algunos medios sacaron denuncias y él contraatacó precisamente con esta campaña de desinformación contra los medios, es decir, atacar pues al mensajero, ¿no?
Sí, pues realmente los medios de comunicación sí tienen un papel relevante en este asunto. Creería que habría que irnos incluso al 2016, cuando en el 2016 se dieron 3 procesos diferentes en distintos lugares del mundo, pero todos los 3 fueron atravesados por la aparición de las noticias falsas. La aprobación del Brexit en junio de ese año, la votación por un plebiscito por la paz en Colombia, precisamente en octubre, y luego en noviembre las elecciones del presidente. Y en todos los 3 procesos, las noticias falsas hicieron estragos. Entonces yo creo que, digamos que en ese sentido, el proceso que viene de atrás ha puesto en evidencia también el rol de los medios de información y el papel de la prensa, que Claro. de alguna forma puede ser atacada o de un lado o puede ser atacada del otro, como fue en el caso de los Estados Unidos, cuando Trump, cada vez que quería desacreditar alguna información que iba en contra de sus intereses, le llamaba noticias falsas. Entonces también, pero él utilizaba a los medios, como en el Claro. caso específico de Y por Fox eso, y News, por eso le cerraron sus redes. y por eso le cerraron, que además es desafortunado que lo hayan hecho empresas comerciales que no deberían haberlo hecho. Esto debería estar reglamentado, de alguna manera regido, establecido por algo mucho más institucional. Pero desafortunadamente las mismas empresas encuentran que él está desacreditando Claro. a su Ahora, propia marca. la gran preocupación, Germán, es que hay mucha impunidad en todo esto, ¿no? Y además el daño que se hace es en muchos casos irreversible. Es más fácil destruir que construir. Totalmente. Y pues digamos que en el caso particular colombiano, pensar que las noticias falsas nos hacían tomar una decisión que de alguna manera iba a afectar al país, como lo está haciendo 5 años después, es medir las consecuencias de lo que significa, digamos, engañar, manipular, mentir, sin ningún tipo de limitación y hacerlo con una clara intención política. Eso tiene un gravísimo efecto y creo que el ejemplo debería servir para el resto de América Latina. Hoy Colombia se debate en un proyecto de posconflicto que está muy endeble, precisamente por unas noticias falsas que de alguna manera desmarcaron al país, lo rompieron y lo polarizaron. Y llevamos 5 años en una grave confrontación. Claro. Acá en Perú hay una página en Facebook, si no me equivoco, se llama Perú Check. Y conversando con algunas personas me decían, no, pero parece que tiene pues una intención de limpiar la cara a la izquierda, ¿no? Entonces, en realidad yo veía las informaciones efectivamente eran, así como están haciendo los entes electorales ahora, ¿no? Señalar como falsedad esto, pero explicar por qué, ¿no? Eso es lo importante también, no solamente decir esto es falso, esto es verdadero, sino por qué. Pero luego me puse a pensar, ¿será que no es que se quiera defender a la izquierda, sino que desde el otro lado es donde más se elabora, se cocinan estas noticias falsas y las ideas extremistas? O digamos, se ha visto en el mundo, según lo que tú has estudiado, fake news en derecha e izquierda. Pues digamos que las fake news no tienen una ideología específica. Lo hemos visto desde la izquierda, lo hemos visto desde la derecha. Si nos fuéramos a la historia, podríamos pensar que nada más engañoso que el gobierno de Stalin, cuando quiso configurar al gobierno soviético y las mentiras que él utilizó. Tanto que incluso en su momento, en esa época, el George Orwell, uno de los grandes escritores ingleses que de alguna manera desmitificaban ese mito de lo soviético, estaba marcado precisamente por una gran cantidad de manipulación y de mentiras que venían del régimen de Stalin. Entonces, digamos que no podemos decir que es de izquierda o derecha. Lo que ocurre es que las noticias hoy, además de ideologizarse, lo que han resultado, entre comillas, muy rentables políticamente, y sobre todo en América Latina, es plantear que el mundo está entrando en una especie de guerra fría, donde el comunismo se va a tomar al mundo porque le quiere quitar a los que ya han hecho su progreso material a la fuerza, expropiándolos y nacionalizando la banca, etcétera, etcétera.
Entonces, todo ese discurso que de alguna manera tiene como contrapartida, pues obviamente, el rechazo normal de las personas que consideran que es A legítimo perder el status quo, digamos, ¿no? era el statu quo, pero la realidad es que América Latina tiene una problemática social irresuelta desde hace décadas, una clase política de espaldas a una realidad y por supuesto de por medio de una pandemia que lo único que hizo fue visibilizar las grandes diferencias, las grandes inequidades que hoy todos tenemos que soportar. Claro, y lo que hacen es lamentablemente alimentar un odio, ¿no? La pregunta es, ¿esto parte de una iniciativa ciudadana o son las fuerzas de poder, ¿no? Los políticos, los que quieren generar estos cismas? Pues los políticos han sido siempre muy perspicaces en saber manipular. Y sobre todo creo que hay un elemento fundamental entre toda esta discusión que es el miedo. Cuando yo coloco miedo en mis propuestas políticas, yo trato de colocar el miedo hasta el punto de hacerles ver a mis posibles electores o a mis contrincantes que si yo no intervengo, si yo no mantengo el statu quo, Claro. entonces lo que viene es la hecatombe, Correcto. lo que viene es el colapso. Y eso da más poder, le da más poder, ¿no? Claro, eso le da todas las posibilidades para que esa persona diga, si usted vota por él, va a perder todo esto, pero si usted me mantiene, va a continuar con esto. Ahora, bien recordabas al inicio de esta conversación que las nuevas tecnologías lo único que han hecho es aumentar, ¿no? estas noticias falsas. Antes probablemente, si uno escuchaba algo en la radio que no le gustaba o que consideraba agraviante o que se difamaba o que se mentía, qué sé yo, pedía, ¿no? que se retracten, ¿no? Igual con un diario, aunque lo veíamos al día siguiente, pero bueno, uno podía ir hasta a una notaría y mandar una carta notarial, pues, pero ahora tenemos, además de los diarios, de las revistas, la prensa escrita, obviamente la televisión, ¿no? La radio, tenemos publicaciones digitales y tenemos redes sociales. No acabaríamos nunca, así quisiéramos, callar a estas versiones, ¿no? Si son falsas. Si son falsas, por un problema de por medio y es que no hay intermediarios. En este momento las redes sociales no ofrecen intermediarios, no hay quien valore, no hay quien chequee las noticias. Entonces yo creo alternativamente un medio, escribo lo que pienso, opino, no informo, opino, y esa opinión la convierto en noticia. Y eso a su vez es replicado por otros que a su vez lo replican a otros mismos. Entonces, digamos que el problema grande que tiene hoy las redes sociales es que no hay una regulación, primero, Claro. no hay un intermediario, no hay un filtro. Y en ese sentido, todo lo que pueda yo colocar en la red social puede ser válido, válido de ser creíble. Claro, y además ahora pues todos somos periodistas, ¿no? No solamente los que estudiamos, sino también cualquiera en la calle. Cualquiera es periodista, cualquiera tiene su opinión, está bien, la libertad de opinión, pero el problema es esto, ¿no? Cuando se va haciendo una bola. Antiguamente, ya que hablamos antiguamente, había este teléfono malogrado, ¿no? Comenzaba el chisme y de ahí el teléfono malogrado y al final llegaba una versión totalmente distinta a la inicial. Ahora esto es masivo, ya no es en el barrio, ¿no? Ahora esto puede llegar a cualquier parte del mundo. Exacto. Y los mismos medios desafortunadamente se encargan de replicar muchas veces las noticias que ven en las redes sociales. Porque cuando los medios están pensando un poco en la famosa dictadura del clic, donde de alguna forma hay una noticia por sensacionalista, por escandalosa, que llama la atención, ellos también se meten en la onda. Vende, para ellos vende. O en todo caso, buscan a la fuente y bueno, y esto puede ir creciendo. Ahora, Facebook, por ejemplo, tiene mediante un algoritmo la posibilidad de censurar, ¿no? Pero claro, cada uno tiene que hacer su tarea. Yo creo que en WhatsApp esto, por ejemplo, no acaba nunca y muchas personas tienen que, mejor dicho, la recomendación sería dirigirse a la fuente oficial, ¿no? Más que compartir cadenas. Quizás, digamos que el problema también puede estar en eso, ¿no? A veces las fuentes oficiales pueden manipular. Recordemos, por ejemplo, el ataque de Atocha en 2014 en España. La fuente oficial le presentó a la prensa que ese era un ataque de ETA, cuando en realidad era de Al Qaeda. Pero los intereses que en ese momento tenía el gobierno del presidente Aznar era mantener por lo menos la idea de que había sido ETA.
Bueno, entonces, ¿en quién Llegaba a creemos? decir, ¿En quién creer? el gran problema que hoy se tiene es que si el periodismo, que es el que verdaderamente tiene la responsabilidad de darle el sentido común, el sentido social a ese presente que la gente necesita conocer para tomar mejores elecciones en su vida, si el periodismo no hace esa tarea, por supuesto que lo hacen los estados, los voceros gubernamentales, los partidos Así políticos, es. los sectores. Y Entonces todos yo creo con que el intereses periodismo particulares. Bueno, con intereses particulares. gracias, Germán. Ha sido muy amable. Hasta una próxima oportunidad. Germán Ortiz, Muchas gracias. periodista colombiano, a propósito de las fake news y más en las campañas electorales. Pausa, volvemos con lo último. Esto es Cara a Cara. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana 9 de la noche en Cara a Cara. Permiso.